Arranco con Malka Novigrod, internacionalista. Gracias, Malka, como siempre, por acompañarnos en momentos en donde tenemos que entender por qué es importante estar bien con el mundo, estar bien con otros países y no solamente estarnos viendo el ombligo. ¿Cuál fue desde tu perspectiva, Malka, los alcances de la sexta cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC? Yo nunca había visto, no soy experta como tú, no soy experta internacionalista como tú, como Beata Wogna, como Rina Musali, como tantas y tantos otros en México. Pero lo que vi me pareció digno de tomarse en cuenta y alguien ahí tuvo que haber salido con un liderazgo. Y creo que México quería encabezar ese liderazgo, pero creo que Andrés Manuel López Obrador finalmente no lo logró. Tú eres la experta. ¿Qué fue lo que pasó ahí en el marco de esta sexta cumbre de jefes de Estado de la comunidad? Hola Fernanda, ¿cómo estás? Hola a todo mundo. Mira, Fernanda, yo creo que el esfuerzo de hacer una reunión donde se cree un foro, en donde se aborden diferentes temas que competen y que preocupan a la región es válido. Creo que me pareció que el foro no cuajó y además como que hubieron muchas contradicciones. La verdad, leyendo la declaración, viendo el foro, me parece que, por ejemplo, se habla en la declaración final de respetar la democracia, pero la ironía es que quien encabezó como a la par del presidente este tipo de funciones. Pues vinieron dos dictadores de la región y yo no, como dicen, no les echo azúcar a lo que son. Díaz-Canel de Cuba y Maduro estaban ahí. Entonces, si hablamos de democracia, ¿de qué estamos hablando exactamente? Y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque en las democracias modernas, más bien en la muerte de las democracias modernas, rara vez se dan por golpes de Estado, se dan por simulación. Entonces, me parece que el foro no entiendo muy bien de qué se trata lo que están tratando de hacer. Sí entiendo que es un grupo y un foro para que todos hablemos, pero el descontento y las facciones internas de quienes estuvieron presentes se vieron manifiestas. Lo otro es que si hablamos de respeto a los derechos humanos, no podemos pretender que sea entre estados y hablar de soberanía y hablar de conceptos que realmente, si los analizamos, pues no tienen ni cabo ni rabo. Es decir, el presidente López Obrador en algún momento habló de equiparar y tratar de lograr algo, que se genere algo como la Unión Europea. Pero hablaba, por un lado, del respeto a la soberanía y respeto a la no intervención. Pero a ver, la Unión Europea se creó en cierta manera dando un poco o evitando esta soberanía, dando un cacho. Entonces se crean organizaciones supranacionales. No entiendo cuál es este concepto que quiso analizar. Por otro lado, el concepto de la no intervención, pues tal vez hacía sentido mucho más cuando fue creado, en la década de los 70, pero perdón, si hablamos del gobierno de México planteándose, yo creo que siempre ha tenido en las relaciones exteriores de México, México siempre ha tratado de ser un mediador, pero ciertamente, y por eso ha jugado un juego muy inteligente con Cuba y Venezuela, no manifestándose, no reconociendo, como la doctrina Estrada lo establece, pero a la vez creándose como un país que, en los que todas las facciones pueden venir y que se crea como mediador. Pero yo creo que con esta presentación tan abierta y respaldo tan abierto a dictaduras como la de Cuba y la de Venezuela, pues esa intención se quedó en intención. Entonces, creo que hay muchas cosas que no tienen mucho sentido. Eh, Me quedo con parte de tu análisis hasta el momento. Lo que México había sido en varias ocasiones en estas cumbres era un intermediario, ¿es correcto? Alguien que podía negociar y ser neutral, Malka. O trataba de ser neutral, ¿me entiendes? Pero creo que en este tipo, o sea, ya se vio aparentemente dónde quedan las simpatías de nuestro gobierno. Ahora,
dentro de la razón por la que no hemos podido lograr, la verdad, un foro donde todos nos unamos en ciertos principios, es porque hay facciones, es decir, hay gobiernos que claramente, como el de Paraguay y Uruguay, que se manifestaron completamente en contra de la presencia incluso de Maduro en este foro por toda la situación de violación a derechos humanos. Y creo que siempre México supo muy bien ponerse en medio, ser un interlocutor que pueda interactuar con estas facciones que se han dado. Pero creo que esta vez México muy claramente se alineó con Argentina, con Venezuela, con Cuba. Entonces, pues habrá que preguntar dónde está ese mediador neutro. O sea, yo no lo veo tan claramente. Quizá esté equivocada, Rina, no lo sé. Bueno, a mí me llama mucho la atención, primero, ¿por qué, desde tu análisis, por qué Andrés Manuel López Obrador considera necesario e importante traer al cubano y a Maduro? A ver, en la OEA, Cuba no participa por distintas razones desde 1962. Creo que, o sea, la interpretación es y por eso, o sea, es muy peligroso lo que hizo, porque la interpretación fue, vamos a reconocernos, no obstante nuestras diferencias, incluyendo, entre paréntesis, que no sean democracias, y vamos a integrarnos como región. El problema con eso es que la tendencia mundial no va en ese sentido. Es decir, se reconoce a la democracia como una aspiración de todos los pueblos en donde puedan participar y manifestar sus opiniones políticas de forma libre y elegir libremente a sus gobernantes. Ahora, alguien que no respalde mi opinión me diría, oye, pero en Venezuela hay elecciones. Oye, pero no sé, en otros países de la región han habido elecciones. Sí, sí, cierto, han habido elecciones. El problema con las democracias, y es un poco lo que estaba diciendo al principio, el problema con las democracias, entre comillas, modernas, es que simulan hacer todos estos procesos democráticos, pero atrás hay correas que no permiten que sean verdaderamente limpias y verdaderamente el pueblo de esos países manifieste su voluntad política en esas elecciones. Y ese es el problema. Si nos quedamos un poco en esa simulación y en ese deber ser, entonces, bueno, sí, está padrísimo este foro, vamos a hablar de todos estos problemas. Sí hay problemas válidos que han surgido con la nueva realidad de la pandemia y problemas de las economías. Yo creo que es un foro que sirve, es un foro que nos identifica y que es inclusivo. Ahora, ¿qué tan efectivo sea o será en el futuro? No me queda muy claro. No me queda qué estamos aspirando. A mí me preocupa el mensaje dado al invitar a estos dos dictadores. ¿Crees que tendrá alguna trascendencia positiva o negativa para México? Pues mira, a mí también como tú me preocupa un poco que hagamos tantas amistades. Mira, a ver, la amistad con Cuba siempre ha estado, es decir, siempre en todos los gobiernos, no solo en la 4T, hemos mantenido una cierta admiración por lo que sucedió en Cuba en algún momento y que le puso frente a Estados Unidos y cómo se ha planteado. Yo en particular, Malca Novigrot, yo no le tengo mucho aprecio a Cuba por diferentes razones, porque creo que los populismos se han manifestado como víctimas para justificar su represión interna, y Cuba no es la excepción. Entonces, bien dice el dicho mexicano, dime con quién andas y te diré con quién eres. Me preocupa un poco que nuestro presidente no reconozca que hay un esfuerzo legítimo del pueblo cubano, o al menos de una parte del pueblo cubano, de querer sacudir un poco de este régimen, de querer tener elecciones limpias. Y ve esta parte que dijo muy claramente en uno de sus discursos, de Cuba ha sido por tantos años el país más digno. Sí, ve la parte de soberanía externa, quizá, de ponerle frente a los Estados Unidos, que es también entrecomillado, porque finalmente el mundo es globalizado y el mundo ahora somos completamente interdependientes.
Me preocupa esa tendencia que tiene de, parece darle una aceptación tácita a estas dictaduras y parece banalizar que son dictaduras y parece olvidar la otra parte de la historia, que es la de el conflicto interno de muchos, de primero desarticular completamente la oposición y no permitir que se manifiesten libremente esas voces en elecciones libres y democráticas, no simuladas. México quería, desde la trinchera de Andrés Manuel López Obrador, ser líder en esta cumbre, Sí, ser como claro. quien marcara la pauta. Sí, claro, es la respuesta. ¿Y lo logró o no? Yo creo que no lo logró. Yo creo que fue muy, es decir, se desinfló en mi punto de vista un poco lo que se logró en esta cumbre porque se manifestaron muy claramente estas otras voces. Está bien, es normal, no podemos aspirar a que todas las voces sean unísonas. Está bien, no, es parte de una democracia y es por parte justamente de no concordar con todo lo que uno está diciendo. Nada más habrá que ver en la realidad y en hechos concretos a qué se llega con este tipo de cumbres. Si no, mira, Fernanda, la verdad es que tenemos toda una sopa de letras de mecanismos en Latinoamérica, incluyendo el Caribe, que han tratado de lograr muchas cosas, pero muchos se han quedado en discursos, en donde se van, se echan grandes discursos y es poca la sustancia de lo que resulta de estos foros. Habrá que ver, es muy joven este foro, por lo pronto se bajaron un poco las voces de tratarle de hacerle frente y destruir la OEA. Creo que la OEA, con todos sus vicios, como todas las organizaciones, ha logrado mucho. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchos mecanismos que forman parte de la OEA, pues han logrado bastantes cosas. Entonces, pues va a competir, no va a competir, qué quiere lograr, cómo se va a relacionar, tiene acuerdos paralelos con China y la Unión Europea. Habrá que ver. O sea, es un gran wait and see. ¿Se desinfló un poco? Sí, sí siento que se desinfló. ¿Logró su propósito el presidente? Tampoco. Creo que no logró su propósito plenamente porque no hay una voz unificada, nada más hay una declaración, pues esbozada como muchas, en términos muy amplios y con líneas bastante, pues habrá que ver, habrá que darles contenido y sustancia a cada una de ellas, ¿no? Quiero agradecerte, Malca, estar con nosotros aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Sigan a Malca Novigrot. Gracias por tu análisis y